¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de contenido matemático. Y un poquito más, muchachones. Vamos a estar hablando sobre cuestiones de los números naturales, continuando con lo que vimos en el episodio anterior de presentación del canal. Ojalá les haya agradado, les esté gustando la propuesta, muchachos, pero bueno. Hoy vamos a estar hablando sobre una posible interpretación que se le puede dar a los números naturales. Nos meteremos con cuestiones geométricas básicas. Y bueno, eventualmente también iremos entrando en cuestiones más analíticas como conjuntos, que a su vez nos permitirá entrar, por ejemplo, a la geometría analítica, cuestiones del cálculo y demás, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando de los números naturales, muchachos, que fueron el primer conjunto, bueno, el primer tipo de números que comentamos en el episodio anterior. Recordemos que en el episodio anterior vimos naturales, enteros, racionales, irracionales y cómo todos ellos juntos conforman a los reales al más puro estilo de la iniciativa Avengers, muchachos, de los Avengers, cómo todos se juntan para crear algo más grande y poderoso, ¿vale, muchachones? Bueno, en este caso tenemos que los números naturales serían 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el infinito, ¿vale? Y pues sí, está perfecto. De acuerdo a lo que comentamos en el episodio anterior, muchachos, estos números naturales pueden entenderse como cantidades de algún producto, por ejemplo, la edad que tiene una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a tu refrigerador y revisas cuántos paquetes de leche te quedan, cuántas cajas de leche y dices, me quedan 2 cajas. Revisas el cereal y dices, me queda todavía un cereal del gallito, viejo. Revisas las galletas y no, pues todavía me quedan dos paquetes de chocolate, por ejemplo, de galletas de chocolate, una cosa así. Tú vas a la escuela, conoces a alguien nuevo y le preguntas a la chica de tus sueños, viejo, ¿qué edad tiene? Te dice 27 años, viejo, una cosa así. Es otro número natural, ¿vale? Está perfecto, hermanos. Esa sería una interpretación. Sin embargo, ya estando en la recta numérica, hay mucha gente que tiene un poco de confusión sobre cómo interpretar los números naturales. ¿Qué rayos significa que yo tenga un 2 puesto en una recta numérica? Y bueno, en realidad esto es bastante sencillo, ¿vale? Para entender esto, necesitamos de dos conceptos. Lo que vendría siendo el concepto de... Vamos a escribirlo por acá, mis hermanos. El concepto de segmento de recta, muchachos. Vamos a ponerlo de este color, segmento de recta, y el concepto de distancia, ¿vale? Son dos conceptos muy utilizados en toda la matemática. No importa si es avanzada, si es básica, si es universitaria, de posgrado, de doctorado o de preescolar, viejo. Son dos conceptos muy utilizados, muy estudiados en toda la teoría matemática, ¿va? Entonces el segmento de recta, muchachos, básicamente lo que nos dice, esto viene de la geometría elemental, es que si tenemos... Esto es un segmento de recta, que a su vez puede ser dividido por, pues, pequeños fragmentos o pequeños pedacitos, cachos, como quieran ustedes llamarle. ¿Vale? Cada uno de estos pedazos se va a considerar como un segmento de recta, muchachos, ¿vale? En este momento, y puesto que se trata de cuestiones de geometría elemental, no se toma en consideración todavía la dirección, lo que implicaría ángulos y demás. Por ahora, por el momento, simplemente son pequeños trozos de una recta que se toman a partir de otra, es decir, esta genera esta, por ejemplo, esta genera esta y también esta genera esta. Entonces cada uno de estos es un segmento de recta. Como pueden ver acá, obviamente, esta sería la recta numérica, muchachos, la que estamos manejando. Esta muchachona de aquí sería nuestra recta numérica. Épale, no me salen los acentos, papi. Esta sería la recta numérica. Y todos estos, cada uno de los que están acá, verdecitos, todos estos verdecitos serían segmentos de recta, muchachos, ¿vale? Entonces, esto es para que me vayan entendiendo, porque pues, segmentos de recta los voy a estar utilizando
segmentos de recta. Aquí está, muchachones. Todos estos serían unos segmentos de recta. No sé si puedo yo girar esto, rotarlo de alguna manera. ¡Ah! Mira nada más la belleza de la tecnología, papi, ¿eh? Chulada. Todos estos son segmentos de recta. Entonces, hay mucha gente que dice, oye, Pixel, pero ¿qué rayos significa que yo tenga estos números en una recta? Bueno, en realidad lo único que estás midiendo aquí, amigo, es cuánto miden, de acuerdo a la escala numérica que estés trabajando, cuánto miden estos segmentos de recta verdes con respecto a la recta numérica azul que tienes. Entonces, por ejemplo, este segmento de recta mide 1 unidad, este otro segmento de recta mide 2 unidades, este otro mide 3, este otro mide 4 unidades y este otro mide 5 unidades. Aquí menciono unidades porque, y de nueva cuenta como lo que decíamos en el episodio anterior, esto es muy relativo, muchachos. Esto depende de qué etiquetas se utilicen. Y primero, depende de la escala numérica en la que se esté trabajando, porque ahorita estamos trabajando con los naturales, pero se puede trabajar con los enteros, racionales, etcétera, etcétera. Y también la unidad de medida va a depender, porque en la vida real ustedes pueden medir con metros, con centímetros, con pulgadas, yardas, pies, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la forma de quitarse ese problema, muchachos, es simplemente decir, bueno, el primer segmento de recta mide 1 unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Bueno, ya ustedes, según el problema que tengan, van a ir viendo qué tal, ¿no? La segunda unidad de medida, el segundo segmento va a medir 2 unidades de medida y así sucesivamente, ¿vale, muchachos? Ok. Entonces, también significa esto, muchachos, que el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son las etiquetas que representan la distancia que existe de la marca en donde están colocadas con respecto al origen. De manera que, por ejemplo, esta segunda marca tiene una distancia de 2 con respecto al origen. Y esta última marca tiene una distancia de 5 unidades de medida con respecto al origen. Y aquí, como ya lo habrán notado, es donde se empieza a utilizar el concepto de distancia, muchachos. Y la distancia, como el sentido común nos lo hace suponer, no es otra cosa más que una medida de qué tan lejos están las cosas entre sí. ¿Qué cosas? Bueno, ahí ya depende de nueva cuenta de lo que estemos trabajando. Pueden ser puntos, pueden ser personas, automóviles, edificios. Puede ser distancia en el tiempo también, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso ya dependerá de mucho. Pero hablando en el contexto de una recta numérica básica, como es esta, muchachos, como es este segmento de recta azulito, la distancia vendría siendo como tal vez ya se lo estén imaginando. ¡Ey! Me equivoqué de color, papi. Me equivoqué de color. La distancia viene siendo también representada por, ¿ustedes quién creen? Por un segmento de recta, amigos. De manera que, por ejemplo, yo tengo dos números y aquí está el 0, por ejemplo. Aquí está el 1. Viene el 2. Viene el 3. Viene el 4. Y viene el 5, mis hermanos. Entonces, de manera que de repente dicen, oye, Pixel viejo, es que quiero calcular cuál es la distancia que hay entre el 1 y el 5. Y muchachos, yo sé que esto es muy básico. Sí, yo sé que ustedes dicen, pues sí, Pixel es 4. Yo lo sé, ¿vale? Pero vayamos paso a paso porque créanme, la matemática con la que normalmente se atora la gente es sencilla. Simplemente pasa que no se entiende lo que se está viendo en el pizarrón, lo que se está viendo en el libro de texto, lo que se está viendo en el ejercicio, ¿vale? Entonces vámonos, yo sé que es muy básico esto, pero vámonos desde lo básico hasta las cosas complejas, ¿va? Entonces, perdón muchachos si se escucha el ruido de afuera, pero es que está Lilo y Susu y están jugando entre ellas y pues entre ellas se entienden, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que yo quiero conocer cuál es la distancia entre el... O sea, me hacen una pregunta y me dicen, ¿cuál es la distancia entre el 5 y el 1? Esa es la pregunta que me están
que me están haciendo. ¿Cuál es la distancia entre el 5 y el 1? ¿Cómo le hago, muchachos? O sea, matemáticamente y aquí gráficamente, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, eso significa que nos están pidiendo el segmento de recta, damas y caballeros. Ahora sí es el verde. Nos están pidiendo el segmento de recta producido al dividir, digamos, al tomar de esta recta azul solamente el pedacito que corresponde al 1 y al 5. O sea, lo que nos están diciendo básicamente cuando nos preguntan es cuál es la distancia. Aquí me equivoqué, por ejemplo. Aquí sería... Esto es... Oh, man. Ah, voy. Bueno. ¡Ja! Ah, editar texto. No es cierto, papi. Copiar. Bueno. Ahí se quedó, viejo. Cuando nos dicen cuál es la distancia entre el 5 y el 1, nos están pidiendo un segmento de recta. Es decir, cuál es la longitud de este segmento de recta, muchachos. Entonces, si nosotros movemos esto, es decir, cuál es la distancia de esto, es lo mismo a que si nos estén preguntando de recta que une al 1 con el 5. Vale, muchachos, es lo mismo. Dice, ¿cuál es la distancia entre el 5 y el 1? Es lo mismo que si nos estuvieran preguntando cuál es la longitud del segmento de recta que une al 1 con el 5. O sea, en este caso, muchachos, aquí sería el 1. Aquí sería el 5, ¿vale, papá? Este es el segmento de recta en el que estamos interesados en obtener una distancia. Están de acuerdo, ¿no? Entonces, ahora, matemáticamente hablando, ¿esto cómo rayos se escribe? Porque, a ver, muchachos, no es lo mismo que yo tenga todo este texto, es decir, ¿cuál es la distancia entre el 5 y el 1? No es lo mismo que esté yo escribiendo todo eso, a simplemente ponerlo en términos de escritura matemática. Y en escritura matemática, muchachos, hay varias formas de expresar esto. Vámonos con una forma muy sencillita y que vendría siendo la siguiente. Una manera muy fácil de describir que estás interesado en la longitud del segmento de recta del 1 al 5 pudiera ser que tú pongas así, que estoy interesado en la distancia entre el 1 al 5, o puede ser también que directamente pongas a este le llamemos P1 y aquí empezamos con las etiquetas, viejo. A este le llamamos P2 y simplemente ponemos, pues dame el segmento de recta de P1 a P2, por ejemplo, ¿no? Así, una cosa por el estilo. Entonces, sin embargo, vamos ahorita a tomar lo más fácil, que vendría siendo así, muchachos. Es decir, yo quiero conocer la distancia que existe entre el 5 y el 1, simplemente pongo esto. Aquí así. ¿Y cuánto es 5 menos 1? Pues todo el mundo sabe que es 4, viejo. Son 4. Y aquí quiero hacerles un pequeño gráfico. Porque dice, es 4. Todos sabemos que el resultado es 4 de la resta de 5 menos 1 es igual a 4. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Cuántos huequitos tenemos aquí? Aquí tenemos un huequito, un segmento de recta, perdón. Otro segmento de recta, otro segmento de recta y otro segmento de recta, muchachos. ¿Cuántos segmentos de recta hay? Hay 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y eso es básicamente la distancia. ¿Ok? Básicamente la distancia se puede entender de esta manera. Repito, muchachos, yo sé, a ver, yo entiendo que todo esto es muy básico, que me van a decir, no, Pixel, pero pues es que pues sí, hermano, o sea, esto es del kinder, que no sé qué. Ajá, sí, yo lo entiendo, viejo, es del kinder, pero la notación matemática es muy importante, muchachos. Entonces, yéndonos a la notación que puede llegar a tener la operación de la distancia, en este caso,
Como estamos buscando la distancia del segmento de recta que está delimitado por el 1 y el 5, si nosotros ponemos que P1 es igual ahora el 1 se va a llamar P1 por cuestiones de simplicidad, ¿vale? Y el punto 2 va a estar representado por el 5. Entonces la distancia de este segmento de recta, va a estar dado por esta expresión, muchachos. Es decir, la distancia del segmento de recta de que va de P1 a P2 está indicada por esto. Y así ya no hay que estar escribiendo esto, muchachos. O sea, ¿cuál es la longitud del segmento de recta? Tal. De modo que, por ejemplo, escribiéndolo de una manera rapidita y sencilla, muchachos, decimos que la distancia del segmento de recta que está delimitado por el punto 1, que es el número 1, y el punto 2, que es el número 5, es de 4 unidades. Y aquí repito, este 4 es relativo, ¿vale? Puede ser metros, puede ser yardas, centímetros, pies, codos, leguas, lo que a ustedes se les antoje. De eso ya nos encarga la geometría, viejo. La geometría nada más te dice son 4 unidades de medida. ¿Cuál unidad de medida vas a tomar? Ya eso es tu bronca, ¿vale, mis hermanos? Entonces, bueno, aquí ya para terminar el pequeño video, muchachos, porque ya nos extendimos por un minutito. Yo tenía pensado que fuera de 15 minutos nada más. Tenemos varias cositas, ¿no? Que los números naturales pueden entenderse también como distancias, es decir, el 1 representa que hay una unidad de medida con respecto al 0, el 2 representa que hay 2 unidades de medida con respecto al 0 y así sucesivamente, con lo cual llegamos al concepto de distancia, muchachos, y a su representación, es decir, a la representación de la distancia en una recta numérica sencilla. Por supuesto, esta representación de la distancia, ojito, no es la única y ojito, esta es la representación más básica de la distancia. Conforme vayamos avanzando, iremos viendo distintas formas de escribir la distancia según vaya creciendo la complejidad de aquello sobre lo que estemos midiendo la distancia, porque no es lo mismo medir una distancia en una recta común y corriente a hacerlo en un plano cartesiano, a hacerlo en un espacio tridimensional, etcétera, etcétera, ¿vale? La distancia tiene distintas formas de escribirse, pero esta sería la más básica, ¿vale? También vimos lo que sería el segmento de recta, que el segmento de recta, recuerden que no es otra cosa más que pedacitos, cachitos, fragmentos de una recta más grande. Y vimos también cómo la distancia se entiende básicamente como la longitud que tienen esos segmentos de recta, determinados cada uno por los extremos. Es decir, por ejemplo, este segmento de recta está determinado por el 0 y el 1. Este segmento de recta está determinado por el 0 y el 2. Este está determinado por el 0 y el 3 y así sucesivamente, muchachos. Recuerden dejarme sus dudas, sus comentarios, sugerencias y demás en la caja de comentarios y por favor síganme en el Pixel Amplificado, que es mi canal secundario. Sin nada más que agregar, damas y caballeros, damos por terminada la clase. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.